Coronel, muy buenos días, bienvenido a Consejo de Redacción, gusto tenerlo con nosotros. Muy buenos días, un saludo muy especial a ustedes y a su audiencia. Coronel, entender un tema tan complejo como el que estamos viviendo en el país y tiene que ver, este fin de semana fue la noticia sin duda los bombardeos, pero más allá de los bombardeos, conocerse la muerte de menores de edad involucrados en medio de todo este conflicto. En algunas zonas del país hablamos ya de 15 menores que han muerto en medio de bombardeos. Veíamos que el presidente Gustavo Petro, en el momento que era opositor, que hacía parte de la oposición, criticaba fuertemente estos bombardeos, especialmente por lo mismo, porque involucraba a menores de edad que perdían la vida. ¿Cómo entender lo que está pasando hoy en Colombia? ¿Se le salió de las manos las estructuras delincuenciales y por eso le tocó acudir a los bombardeos? ¿O cuál es su análisis? Bueno, aquí hay varias cosas. Primero que todo, decir que como colombiano, como miembro de la fuerza pública en uso en retiro, a nosotros nos duele cada muerto que haya en Colombia. Lo segundo que hay que decir es el tema de la fuerza, el uso de la fuerza y qué está sucediendo en el entorno. No quitemos del análisis y del espectro las elecciones. Próximas elecciones a Senado y Cámara ya en 3 meses, casi 4, y elecciones presidenciales, primera y segunda vuelta en 7 meses, en 6 meses y 8 meses. ¿Qué está sucediendo? Esto presiona al gobierno nacional que ve como su paz total, mal diseñada, que es lo que hemos venido insistiendo, que le concedió todo a los grupos armados ilegales, que le permitió el territorio y el control territorial a unos grupos que no pasaban de 1.800 o 1.000 cuando el presidente recibió 1.500, dirán otros, 2.000 dirá el más avanzado, pero hoy nos dicen que son 27.000. Entonces ahí, mal contados, 22, 23.000 hombres y mujeres armadas con fusil, que de dónde lo sacaron las estructuras, pues de los niños de las veredas de Colombia. Y allí es donde el Estado está fallando. A nosotros nos duele muchísimo esto, pero tenemos que ser coherentes. El que no es coherente es el presidente de la República. ¿Por qué? Porque si usted toda su vida conoce, el VIH no ha cambiado. O sea, el derecho internacional humanitario sigue siendo el mismo, las obligaciones para Colombia. Y entonces, hace 5 o 6 años, cada vez que había un bombardeo se utilizaba como una manera de golpear al presidente, a los ministros, tumbaron un ministro de defensa, al ministro Botero, haciendo maniqueísmo del derecho internacional humanitario. Esas mismas reglas que el ministro en su momento defendió, Botero. Entonces, aquí hoy las trae el presidente Petro y el ministro Sánchez. Sí. La pregunta válida es, ¿qué cambió? Pues cambió el contexto político, cambió la proximidad de las elecciones y cambió el reconocer por todos, Fiscalía, Procuraduría, ONU, OEA, Defensora del Pueblo, todas las organizaciones de derechos humanos, que los niños los están reclutando y que la paz total se salió de total control. Entonces lo que allí uno evalúa es el tema desde lo jurídico, no desde lo humano, porque veo serias confusiones. Las personas formadas, incluso abogados en derechos humanos, que es el 95% en Colombia, en su cátedra solo enseñaron derechos humanos, allí con un bombardeo hay una violación. Cuando usted estudia DIH, que es el derecho de la guerra, donde la Corte Constitucional nos ha dicho que es ley especial, allí el tema es bien delicado, porque el tema es clarito, es un objetivo militar, sí, concede una ventaja militar directa y concreta, sí. Quien los comete el crimen de guerra es quien los recluta, no quien usa la fuerza, porque usted a 10.000 pies no va a poder pedir la cédula y decir, tienen cédula, son mayores o menores. Usted ve unas cosas con termocalor y ve que están armados. Usted nunca va a ver si tienen la cédula o no. Coronel. Eso no se ve. Entonces aquí han tratado de decir muchas cosas y meten que el principio de precaución, algunas personas vía la defensora del pueblo, a quien admiro y respeto, diciendo una cantidad de cosas que no son ciertas. Escucho emisoras de nivel nacional diciendo que es que el principio de humanidad, hombre, en el manual de derecho operacional vigente del Ministerio de Coronel. Defensa, del cual yo soy el validador, allí está la matriz, cómo se toma la decisión para usar fuerza letal. Y eso está en aplicación. Coronel, pero ¿qué es lo que pasa allí? Es decir, es que es un tema muy complejo porque estamos hablando de que muchos de estos menores terminan siendo confinados en algún momento por estructuras delincuenciales. No son bandidos, son niños que están en el territorio y que lamentablemente en medio del conflicto terminan en las filas de estos grupos armados ilegales. Entonces hablamos del confinamiento, pero ¿dónde está la inteligencia del Estado? Es decir,
¿El Estado no tenía la capacidad para determinar que en ese lugar había menores de edad? No, si la tiene o no la tiene, no es, discúlpame, pero no es un limitante. Hay que tener en cuenta. Si por eso fuera, escúchame un poco este tema que quiero que quede muy claro. Si por esto fuera lo que dijo la defensora del pueblo es real, a nosotros todos nos duele, aquí nadie es indolente, todos somos padres. Pero el tema es sencillo, ¿paramos todas las operaciones militares? Esa respuesta es la que el pueblo colombiano tiene que dar. ¿Por qué? Porque resulta que usted con tropa saca una operación ofensiva y usted en cualquier momento va a entrar en combate y usted sabe que al otro lado hay niños. Y si no, ¿dónde están los más de 1.800 niños reclutados que denuncia la Defensoría del Pueblo? Pues allá. Pueden estar en los campamentos, se los puede encontrar usted en la parte alta de la Calera, en la parte alta de Jamundí, se los puede encontrar en Ituango. Entonces usted combate con ellos y entonces bajo esa premisa hay un riesgo de que haya niños allí. ¿Hay niños entre la estructura de guerrilleras? Sí. ¿Es un crimen de guerra? Sí. ¿Quién lo comete? Ellos. Porque si no, lo que toca hacer es recoger todos los más de 600 pelotones que hay distribuidos en toda Colombia, cuidando a la población, a 52 millones de colombianos, y decir que cuidado porque pronto mata a un niño, entonces que no dispare. Porque cada vez que hay un combate pueden caer 5, 10, 15, puede ser. Entonces allí el riesgo está. ¿Y quién los está llevando allí? ¿Quién tiene la obligación de protegerlos? Estamos claros, el Estado. El Estado colombiano no podía haberle cedido el territorio a los grupos armados ilegales, pero lo hizo. Y claro que allí lo hizo. Y entonces claro que allí, al hacerlo, pues le entregó la posibilidad de reclutarlos. Es más, maniató a las fuerzas militares porque con 7 decretos les prohibió realizar operaciones ofensivas. Si lo que queremos es devolvernos a que quedemos otra vez sin poder realizar operaciones ofensivas, que fue como tan duro le dimos a Gustavo Petro desde el día 1 de esos ceses, que fue un 1 de enero, hace ya 3 años largos, pues si nos vamos a devolver allá, lo que va a quedar tirado es que van a haber miles de niños reclutados porque esos grupos tienen plata de la coca que les entregaron en el territorio y tienen armamento. Y no tienen ideología, aquí lo que hay son cárteles de narcotráfico. Entonces la decisión es, recogemos todas las tropas en Colombia y las guardamos en los batallones porque podría encontrarse un combate con 5 o 10 niños dados de baja en combate, porque el bombardeo es una operación ofensiva, igual que el combate de encuentro es una operación ofensiva. Entonces las prohibimos todas porque hay un riesgo. Esa es la incoherencia en que cae la defensora del pueblo. Se pone del lado de los 20.000 ilegales y entonces deja solos a los 50 millones, 2 millones de colombianos para que los grupos armados sigan teniendo control territorial, que es el problema. Allí hay un tema ético y moral, pero también hay un tema de si apoyamos o no apoyamos el uso de la fuerza, porque la fuerza militar al fin y al cabo no puede terminar siendo los asesinos. No, señor. Aquí el que los reclutó, los uniformó y los volvió blancos legítimos es el cabecilla guerrillero que allí los colocó. Coronel, el presidente Gustavo Petro dice que, o en sus declaraciones, lo que confirma es que no se tenía conocimiento de que hubieran menores en estos lugares, mientras el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, dice que sí. Ahí hay una contraposición en los puntos de vista y quiero que hablemos de las cifras de reclutamiento forzado que usted bien nos manifiesta desde la Defensoría del Pueblo, además mencionando que hay un subregistro, pero ¿qué hay para decir en torno a las cifras de reclutamiento forzado? ¿No era previsible que hubieran menores en este lugar? Yo qué tengo que decir, desde la claridad que sí era previsible, se puede prever que puedan haber menores en todos los departamentos, en todos los campamentos, en todos los grupos armados ilegales, de todos los pelambres, deben haber menores de edad. ¿Por qué? Porque la Defensoría del Pueblo nos dice que solo en 2025 van más de 700 en solo el Cauca, es decir, indígenas con especial protección, en el Guaviare, en el Calamar, en el Retorno, en las zonas que son de control absoluto de los grupos armados ilegales, porque se las entregó el presidente, le están diciendo a las familias lo mismo que hace 20 años. Por Dios, uno llegaba a las veredas, uno llegaba a Ituango, uno llegaba en el Bajo Cauca antioqueño, uno llegaba a Tarazá, uno se metía al Bagre, y la pregunta era muy sencilla. Señora, vino la guerrilla, tenía 2 niños o 3 y le dijo, uno me lo entrega para la revolución. Y eso está volviendo a pasar hoy, o sea que es previsible, sí. Que estoy absolutamente seguro que el presidente de la República no ha leído el informe de inteligencia sobre el que se planeó la operación, lo puedo asegurar. Que el ministro está preocupado y sí lo leyó, sí, y que allí en el informe de inteligencia, que nadie va a cambiar, decía, existe probabilidad de daño colateral o daño incidental causado a menores de edad, sí, riesgo 10 o 20%. Se aplica la matriz de riesgos y se toma la decisión de que se puede bombardear, porque toda operación militar tiene un riesgo y está calculado y escrito. Eso el presidente no lo ha leído, creo que el presidente no lo ha leído, estoy casi seguro. El ministro sí.
Entonces el ministro no va a mentir, el ministro dice, sí, allí podían haber unos niños, pero la decisión era o lo hago o no lo hago, porque si ese es el parangón, el de medida, en el DIH la edad no es limitante. Yo tengo que insistir, los protocolos de Ginebra, los dos convenios adicionales, el convenio adicional 2 del protocolo de Ginebra, firmado y ratificado por Colombia hace más de 30 años, no establece la edad como limitante para usar fuerza letal. Eso hay que tenerlo absolutamente claro desde la Corte Constitucional de más de 3 sentencias y desde el Consejo de Estado. Que habrá que reparar, sí. Que habrá que reparar, sí, porque allí se calcula el riesgo y se establece que si se da la eventualidad del riesgo, del daño colateral o el riesgo incidental, hay que indemnizar a estas familias, porque el Estado tenía que haberlos cuidado, no podían haber sido reclutados. La obligación no es de la fuerza militar, es de todo el Estado. Allí están jueces, fiscales, todo, pero eso hay que dejarlo claro. Coronel, en su momento hubo críticas al ministro de la Defensa, Diego Molano, y también a Guillermo Botero. Hoy se espera una moción de censura para el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez. ¿Cree usted que deba abandonar el cargo luego de esta crisis que se presenta hoy, que además ya es la segunda moción de censura para el ministro Pedro Sánchez? Si es desde lo estrictamente legal, yo no puedo cambiar mi postura, porque quien estuvo defendiendo a Guillermo Botero fui yo, y quien estuvo en el Congreso defendiendo a Molano fui yo. Entonces yo no puedo cambiar hoy los parangones, porque hoy la oposición sea presidencia de la República. Entonces los parangones del derecho internacional humanitario allí se cumplieron. Hay que mirar el informe de inteligencia, yo no lo conozco, a ver cómo lo escribieron en cuanto al dispositivo, composición y fuerza y la capacidad umbral de daño de esta amenaza. Desde allí uno puede mirarlo y tendrán que hacerlo público para mirar si se conocía o qué tanto se conocía y qué riesgo se ponderó o si no lo ponderaron. Allá hay unos asesores jurídicos operacionales que trabajan eficientemente y que están muy bien formados. Yo diría que desde lo técnico legal no, pero es que esto es muy emocional y aquí le está jugando en reversa todo lo que hicieron por lo que tumbaron un ministro. Y en justicia, si los senadores y representantes a 3 meses de que vuelvan a elegirlos o no, votan a conciencia, pues yo creo que el ministro está en serio riesgo de caerse porque le van a aplicar el mismo estándar que el gobierno en su momento le aplicó a ministros de otra tendencia. Entonces el ministro sí está en riesgo, gravísimo, por la parte emocional, no por la parte legal. Bueno, sin duda en este caso la gran pregunta que surge es si el gobierno fuera otro, ¿qué estaría diciendo en este momento el presidente Gustavo Petro? Para muchos en redes sociales comentan que el país estaría completamente colapsado, incendiado. Nos estuvieran quemando el país, claramente. La gran conclusión es que una cosa es hacer política y otra cosa es gobernar. Coronel, gracias por estar con nosotros, por estos minutos para Consejo de Redacción. A ustedes muchas gracias y muy amables.